¿Ya ha quedado yo? Ok, usted estaba en la parte donde nos estaba explicando sobre el estado de resultado y balance, que son los instrumentos que se utilizan para ver el estado de la banca. No le expliqué las provisiones. Yo creo que no lo escuchamos completo. Ok. Ajá. Bueno, la provisión es un apartado que hace el banco para asegurarse de que el crédito se pague, ¿no? Entonces, ellos eso, aprovisionan el crédito, y si el crédito tiene se deja de pagar durante 90 días, el crédito entra en demorado. Y si pasa los 90 días, entra en litigio, entonces los bancos lo cobran de manera judicial, tratan de cobrarlo judicialmente. Pero lo importante acá es que cuando el banco guarda la provisión o tenga la provisión, el banco está teniendo un costo, porque es plata que no puede prestar, porque él está sacando el activo para provisionar el crédito, ¿de acuerdo? Entonces, es un indicador de riesgo de la banca. Hay una metodología que se llama CAMEL, que ustedes la pueden buscar en internet, CAMEL, o en cualquier libro de finanzas, que significa en inglés Capital. Es así, son unos indicadores y se resumen en CAMEL. CAMEL, C-A-M-E-L, que significa Capital Adequacy, Management, Equity, Loan, algo así. Es el acrónimo, ¿no? El CAMEL. Entonces, con CAMEL tú puedes constituir unos indicadores para ver el estado de la banca. Y es lo que vamos a ver nosotros aquí, en el cuadro número 4. En el cuadro número 4 están unos indicadores del 2016 al 2019. Para la banca pública, pero no, aquí hay un error. 2019. Aquí hay un error claramente. Por los números, que debe ser el 2006, 7, 8, 9. Sí, hay un pequeño error aquí. En la página 29, profesor. Sí, creo que hay un error aquí. Pero bueno, en los años, ¿no? Pero ustedes ven allí que hay 3 indicadores. El índice de intermediación financiera, que es la relación entre créditos y depósitos. ¿Cuántos de los créditos, de los depósitos se transforman en créditos? Está para la banca pública. No, ya está. Para ver, aquí hay un problema, ¿no? No, está de 2016 al 2019. Sí, pero para la banca pública y la banca privada y para el total. Están están 3 años, 16, 17, 18 y 19. Correcto. Tanto para la banca pública como para la banca privada. Ahí está. Entonces, el índice de intermediación, ustedes ven que estaba en el año general para todos, en el 50,9, o sea, de cada 100 bolívares que la banca captó, logró prestar 51, y luego en el 2019 fue 22,5. No sé si lo están viendo acá, ¿verdad? En el cuadro. Sí. Para toda la banca. No, para toda la banca. No, para la banca. Perdón, para la banca privada. Para la banca privada. La intermediación pasó de 50,9 a 22,5. Es lo que vimos por la reducción del multiplicador, porque la banca está prestando menos. Para la banca pública, en el año 16, la banca pública tenía 53,9. Es decir, de cada 100, la banca pública prestaba 54. Y en el año 2019 prestó 6 nada más. Eso quiere decir que la banca pública lo que hizo fue financiar el gobierno. Porque si está captando recursos y no lo presta en forma de colocaciones, lo pone en forma de inversiones. ¿De acuerdo? En forma de inversión. Entonces la banca pública prácticamente desapareció como intermediador financiero privado, digamos, de crédito. Lo que está es teniendo
digamos, toda la cartera de crédito con el gobierno. Por lo cual, pues, todo el crédito, el riesgo del gobierno se le transfiere a la banca pública. No sé si vieron eso bien. ¿Estamos conformes con esto, muchachos? ¿Estamos viendo? ¿Aló? ¿Una pregunta acá? Sí, profesor, hay preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Ah? No hay. No hay. Sí, profesor, hay preguntas. Ya lo voy a leer. Está Régulo. Profe, tengo ¿Hay una preguntas? duda. Dime. Régulo pregunta. Tengo una duda que me quedé en Dime. la tercera parte de los activos. Porfa, usted estaba hablando sobre la inversión y luego seguía un último componente. ¿Cuál era? Sí. Primero, el efectivo. Segundo, el crédito del sector privado que se llama colocación. Tercero, el crédito del gobierno que se llama inversión. Y cuarto, el encaje o la reserva bancaria que tiene el banco encajado en el Banco Central, que es un activo de la banca y un pasivo del Banco Central. Eso es el activo de la banca, principalmente. ¿Está claro? Sí, gracias, profesor. Ok, otra pregunta de Jorge ¿Estamos claros? Toro. ¿Sí? Sí. Okay, ¿Claro, muchachos? Dime, Ajá, sí, profesor, claro. dime. Aquí, ¿Estamos claros, verdad? sí, aquí pregunta Jorge Toro. La escasez de efectivo, billetes, ha sido una condición que le ha permitido a la banca evitar el riesgo de quedarse sin recursos para hacer frente a la demanda de los clientes para retirar sus depósitos, sobre todo ante una cartera de crédito tan deteriorada y con tasa de interés negativa para la banca en términos reales. Bueno, lo que hace el efectivo, para la banca no es malo que no haya efectivo, porque le quita un problema, que es el manejo del efectivo. De hecho, ve una cosa que le voy a decir, ¿no? Cuando antes de la reconversión monetaria, la segunda, uno de los mayores costos que tiene la banca era los pagos de servicio de transporte, de efectivo del Banco Central a la banca, porque eso cuesta. Entonces, eso pesaba muchísimo en el estado de la banca. Entonces, la banca, mientras menos efectivo maneje, mucho mejor, porque está pagando por un manejo, está pagando cajero, está pagando electrónico, está pagando todo un conjunto de uso del dinero en efectivo. Y al final, lo que mueve la transabilidad de la banca moderna no es el efectivo, son las transferencias en línea. ¿De acuerdo? Ok, entonces vamos a ver el segundo componente que se llama ROA. ROA significa Return on Asset o retorno sobre los activos. Esto es la ganancia, el rendimiento, mejor dicho, de los activos de la banca. Es decir, cuán rentable es los créditos que la banca está dando. Return on Asset. Es decir, los del gobierno y entonces esto se calcula con el rendimiento de la cartera de crédito con respecto a todos los activos. Entonces, en el año 2016 fue 4,1%, luego fue 5,4%, 12% y luego cayó a 6,5% porque cayó la intervención financiera. Pero vean la banca privada, la banca pública. ¿Verdad? En el 2016, la banca pública tuvo un rendimiento de 3,8%, es decir, de cada bolívar de su activo le rindió casi 4. Y vea cómo eso desaparece a 0,5, es decir, que la banca, el rendimiento sobre los activos de la banca es prácticamente cero. La banca no gana, la banca pública no gana plata desde el punto de vista de los activos. Tiene un volumen de préstamos, pero no es rentable, porque justamente le está prestando al gobierno, ¿verdad? Y el gobierno se demora, en fin, ¿no? Vamos a dejar lo que dice Jorge Toro por allí sobre las tasas de interés reales negativas para estudiar eso. El tercer componente que está en el cuadro es el ROE, significa Return o Retorno on Equity, o sea, el retorno sobre el capital. En el caso de la banca privada fue 44%, es decir, de cada 4 que la banca tenía de capital, de cada 100 ganó 44. Luego tuvo una ganancia espectacular en el 2017, todas esas son ganancias contables, ¿no? Y luego cae a 23. La banca pública que ganaba, tenía un ROE, Return on Equity, sobre el capital de 43, se reduce a 1,19. Es decir, que la banca privada, la banca pública prácticamente no es rentable en Venezuela.
Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y esa banca que no es rentable, cómo se mantiene? Ah, bueno, porque tiene un monopolio del dinero de las nóminas públicas, ¿verdad? O sea, eso es, pues tiene digamos, los empleados públicos, muchos son obligados a cobrar en el Venezuela, en el Banco de la Fuerza Armada o en el Tesoro. Entonces, si a la banca privada, pública, tú le quitaras, además hay otra cosa, que es que la banca pública no contribuye con FOGADE, ni contribuye con Sudeban, que sí contribuyen la banca privada. Es decir, la banca privada tiene que hacer un apartado para mantener a FOGADE, que es el Fondo de Garantía de los Depósitos, como un seguro, y a la superintendencia de banco, que es el supervisor, para que lo supervise. Nada de eso contribuye la banca pública. De manera que hay liberar recursos y aún así no es rentable. Eso te dice muchísimo del tema del manejo financiero de la banca pública. Ahora, esos bancos, fíjense ustedes la cosa, como eso está en porcentaje, no está afectado por la inflación, ¿verdad? Porque son porcentajes. O sea, esos no son números absolutos. En números absolutos, cuando tú lo agarras y lo deflactas por la inflación, o le sacas la inflación, esa ganancia desaparece. Pero aquí está en términos porcentuales. Entonces, el retorno sobre los activos de la banca, o sea, sobre la cartera de crédito, que es ROA, Return on Asset, dice que la banca tiene una rentabilidad bastante baja, según el número que está aquí. Porque el capital de la banca es contable, esos son papeles, pero el retorno de los activos sí es fundamental porque es la transformación que hace la banca de los depósitos. Entonces, eso es lo que están midiendo en realidad cuánto ganó la banca. Entonces, cuando la banca consolida su resultado, sale lo que llaman el margen bruto. El margen bruto, que es la diferencia entre los ingresos totales menos los gastos totales. Y la banca entonces ahí se sabe si gana o no. Y luego la banca paga los impuestos, ¿verdad?, sobre la ganancia. Y eso da lugar al margen neto. Y sobre el margen neto, ya ese resultado neto, la banca entonces tiene la utilidad. Entonces la utilidad puede ser distribuida a los accionistas según las acciones que tengan los dueños del banco, o puede ser reinvertida para capitalizar la banca para poder prestar más. Si la banca se capitaliza, agarra esos recursos, lo pone como capital, no lo distribuye y lo puede prestar. Puede aumentar la capacidad de generar nuevos depósitos. O también puede sencillamente distribuir, la mitad va para los accionistas y la mitad va para la capitalización, y así capitaliza una parte y distribuye la otra. Creo que en los años 2010, 2009, el gobierno, cuando estaba Chávez, le impidió a la banca que distribuyera las utilidades. Entonces lo que hizo la banca fue prestar. Prestar no, la banca se capitalizó, inclusive llegó unos años que la banca estaba sobrecapitalizada porque la obligaron a no distribuir los recursos. Ahora bien, el tema de las tasas que mostró Jorge Toro. Fíjense, la banca tiene un problema acá que es lo siguiente. Las tasas son negativas en Venezuela, son muy negativas. Porque usted tiene, para saber si las tasas son negativas o positivas, sencillamente usted lo que hace aproximadamente es tomar la tasa pasiva y le resta el promedio, ¿no? Y le resta la tasa de inflación y la tasa real. Entonces, claramente, con una hiperinflación y con el nivel de tasa que tenemos en Venezuela, las tasas son hiper negativas. Entonces, eso hace que a los bancos le cueste menos el crédito, le cueste menos los depósitos, porque está pagando con bolívares o con moneda local que no tiene valor. Pero el depositante, que va aprendiendo que eso es así, entonces dice, bueno, ¿y para qué yo voy a estar prestando, a estar poniendo mi plata en la banca? Es decir, yo prestarle a la banca para que la banca sube preste cuando no me están pagando. Entonces, si yo mantengo el efectivo, yo no tengo depósito, lo saco y lo muevo, o compro dólares, o compro bienes y que me pueden proteger de la inflación, me evito ese problema. Entonces, teóricamente beneficia a la banca, pero no la beneficia totalmente, porque la banca tiene el problema de que pierde depósito, y empieza a perder depósito porque la gente se da cuenta de que no vale la pena tener depósito ni ahorro ni a plazo por el problema de la hiperinflación. Y si usted ve la liquidez, la composición de la liquidez en Venezuela,
se van a dar cuenta que los depósitos de ahorro y a plazo desapareció o desaparecieron, justamente porque la gente, el público prefiere mantener los recursos en otro lado. Y desde el punto de vista de la banca, las tasas reales negativas también son un problema para la banca. ¿Por qué? Bueno, porque estás regalando el dinero. Entonces, dice, bueno, ¿y entonces a quién beneficia las tasas reales negativas? Beneficia al que toma prestado. Porque toma hoy 100, ¿verdad? En términos nominales, y cuando va a pagar un año, no paga nada, a menos que la tasa esté indexada. Y usted sabe que nosotros tenemos historia de eso, ¿no? Le voy a comentar la mía personalmente. Yo pedí un préstamo en el Banco Central en el año 98 para un apartamento que en ese momento costaba algo así como, no sé, 40 millones de bolívares en ese momento, en 98. 98, sí, eso era 97, 98. Eso era $40,000, por ejemplo. ¿Y cuánto debo ahorita? A tasa fija, además, ¿no? ¿A cuánto debo ahorita? No hay manera de cobrarme, porque le quitaron 8 ceros a la moneda, fui pagando el crédito y ahora no debo nada. Entonces, el gran beneficiario de esto es los que toman crédito con tasas fijas, porque evidentemente la tasa de interés los pagos se van haciendo, van desapareciendo literalmente. Ahora, hay un tema acá que es el siguiente, y es ¿qué pasa cuando por ejemplo, hay una subida de tasas? Pasamos en Venezuela, por ejemplo, un esquema de esas tasas ridículamente negativas, reales, ¿no? Y sube la tasa de interés. ¿Qué cree usted que pasa? Vamos a ver aquí, Emily o cualquiera de ustedes. Se abre el micrófono. ¿Cuál es la implicación que puede tener las tasas de interés altamente positivas, que pasamos de tasas positivas de negativas a positivas? ¿Qué puede pasar? ¿Cuál es el problema que esto puede tener? ¿Alguien? Los que Vamos a quieren ver aquí. participar pueden activar los micrófonos y ya. Buenas, profe. ¿Quién habla? Pedro Magallanes. Adelante, don Pedro, dígame. Pues el problema sería que el préstamo se terminaría encareciendo. ¿Es correcto? Ajá. Y después, en el balance del banco, ¿qué puede pasar? No, bueno, en el balance del banco significaría un aumento de los activos. ¿Por qué? Bueno, está bien, pero ajá, y yo vi, ajá, y suponte que tú tengas un crédito a 100 ahorita, de 100 bolívares, por ejemplo, y la tasa de interés es 20, y luego la tasa de interés pasa de 20 y es negativa a 10 puntos, por ejemplo, la tasa de inflación es 30, y pasa a positivo y vas a pagar 40 horas. ¿Qué crees tú que pueda pasar? Lo que terminaría pasando es que, bueno, que el, a ver, que el, aló. Ah, no te oigo. Lo que terminaría pasando es que que el banco se terminaría beneficiando por el crédito que dio al inicio y ahora, ahora tiene más, o sea, tiene más valor que lo que tenía cuando hizo el aporte inicial. Ajá. ¿Alguien más? Valeria, está escribiendo por ahí. Dale, Valeria. Valeria, diga. Valeria dice, disminuyen los créditos. Valeria. ¿Quién dice? Valeria dice, disminuyen los créditos, profesor. Y todo... Bueno, se disminuyen los créditos que el banco pueda dar porque encarece el crédito. Pero ¿qué pasa a los créditos que están vigentes? Profesor. Dime, ¿quién es Jorge? Sí. Dile George, ahí. Creo que un efecto que se vería dentro del balance del banco es el peligro de que aumente la morosidad. Exactamente. Exactamente. Porque, y es así, tú sabes que a mí me pasó eso. Yo pedí un crédito en el año 98 también para comprar un carro y la tasa de interés era 13%. Y cuando el Banco Central empezó a defender el tipo de cambio, la tasa pasó de 13 a 70. Me quedé insolvente. Entonces lo que hice fue que pedí otro préstamo en la caja de ahorro para financiar el carro porque no podía pagar las cuotas. Entonces ahí el peligro teóricamente puede beneficiar al banco.
pero crea un problema de morosidad. Valeria dice aquí, es decir, que no se paguen esos créditos que están vigentes, ¿de acuerdo? Y tú sabes que eso pasó en México. En México hubo un boom de crédito antes del efecto tequila en los 90, y entonces, bueno, el Citibank le da crédito, se ponía un pantalón y una corbata con un maletín y yo pedí un crédito de $20,000, $30,000 para comprar un carro. Y créditos de vivienda, etcétera. Bueno, cuando vino la crisis financiera, que el Banco Central de México subió las tasas de interés, se declaró una moratoria general y el estacionamiento más grande de la Ciudad de México lo tenía el Citibank, de los créditos de la gente devolviendo los carros porque no lo podía pagar. Entonces, ese es el problema que tiene. O sea, el aumento de tasas no es cualquier cosa. Puede afectar claramente la gestión de la banca. Aparte, porque, o sea, primero, te inhibe el crédito que está por darse. Y segundo, encarece el crédito vigente. Porque esas tasas no se contratan a tasa fija, se contratan a tasas variables. Ahora, también en la tasa, dice Rodrigo aquí, el banco embargaría los activos del deudor. Sí, pero ¿cómo cobra un banco una morosidad general? O sea, porque el banco no está para administrar casas ni para administrar carros. Él no es una agencia de vehículos, ni una inmobiliaria. El negocio del banco es que la gente le pague. Pero si las tasas suben mucho porque el Banco Central decidió que subiera, hay problemas. Hay problemas graves y esos son el origen de las crisis bancarias de América Latina, la incapacidad de la banca para cobrar cuando hay una fuerte subida. Stephanie dice aquí, profe, si la actividad de crédito es la principal actividad de la banca, no lo leí completo. Vuélvelo a poner para ver. Vamos a ver aquí el chat. Stephanie, por favor, para ver, que no lo leí completo. O abre el micrófono para poder leer lo que escribiste. Ay, caramba. Profe. Va a tener que abrir el micrófono, Stephanie, porque no te puedo oír, no te puedo ver acá. Ok, profe, si Lo que quieres escribió, lo o dale leo. tú. ¿Qué dijo? Ok, aquí dice Stephanie. ¿Qué escribió Stephanie? Profe, si la actividad de crédito es la principal actividad de la banca, la supresión de ella por el encaje la pone en riesgo de desaparecer. Actualmente la actividad principal de la banca sigue Bueno, siendo sí, generar claro. créditos. Sí, claro. Porque la banca lo que quedaría entonces es para administrar, digamos, efectivo, que el encaje 100% restringe el tamaño de la banca, sin duda, y mata la actividad crediticia. ¿Sí? Pero eso es lo que se quiere cuando, digamos, en el límite es cuando un encaje es 100%, pero cuando el Banco Central quiere hacer una política más restrictiva, lo que hace es que sube el encaje, para que la banca preste menos y haya menos actividad económica. Eso justamente, pero corre el peligro de que achica el tamaño de la banca. Bueno, ya para seguir, hay un indicador bueno, la otra cosa allí es que, como le dije, la banca siempre implica riesgo, ¿no? Muy riesgo, mucho riesgo. Ahora, hay un tema en la banca que se llama el too big to fail, too big to fail, demasiado grande para caer. ¿Qué es esto? Esto es que en la medida en que la banca se va haciendo más grande, crea un problema. ¿Y cuál es el problema? Que la banca, cuando es muy grande, tiene mucho incentivo para prestar. ¿Por qué? Bueno, porque es tan grande que la banca sabe que si se tuviese un problema financiero, el Banco Central la va a rescatar. Porque una caída de un banco grande implica un problema. En Venezuela eso pasó con el Banco Latino. El Banco Latino en el 93, un banco muy grande, cayó y tras de sí se llevó parte del sistema financiero. Entonces, por eso es que muchos reguladores bancarios, que generalmente son las superintendencias del banco, le ponen un límite, acotan el tamaño de la banca en su crecimiento, para que no cree ese problema de incentivo, del too big to fail, demasiado grande para caer. Entonces eso crea incentivos a la banca cuando son demasiado grandes para prestar y tener riesgos excesivos, ¿verdad? Tener riesgos excesivos, y por eso es que los reguladores bancarios, la superintendencia de bancos, son muchas veces tan estrictos en el tamaño de la banca, en el tamaño de la cartera de crédito. Eso lo vamos a ver cuando analicemos las normas de Basilea, que son pues la normativa que rige la actividad bancaria, regido por el Banco Internacional de Pagos de Basilea, para justamente evitar la crisis financiera. Entonces, cerraríamos con esto. La banca en general en Venezuela
tiene esos problemas. ¿Qué similitudes hay entre las quiebras? No vi esto, no vi lo que escribió Jorge Oro. La banca tiene inherentemente un problema de riesgo. Y lo que hace el regulador bancario no es eliminar riesgo, no se puede eliminar riesgo. Lo que hace el regulador bancario es mitigar la ocurrencia del riesgo, moderarlo, apaciguarlo, pero nunca eliminarlo del todo. Entonces, esto es un tema fundamental allí en el manejo de la crisis financiera. Creo que fue lo que preguntó Jorge. La crisis financiera más severa que ha tenido la banca mundial digamos, en prácticamente un siglo, fue la del año 2008-2009. Eso acabó con parte del sistema financiero mundial. Y se debió justamente al excesivo riesgo que tomó la banca. Básicamente por, profesor, es un sistema financiero como el nuestro, es que no puedo leer no puedo leer, se quita muy rápido el chat. Va a tener que leerla ahorita tú, señor administrador. Sí, profesor. Uno de los problemas es el exceso de riesgo, básicamente, en el mercado hipotecario. O sea, las acciones, las hipotecas y los créditos hipotecarios y el valor de la vivienda estaban creciendo de manera sostenida. Y bueno, la gente se refinanciaba. Y cuando se llamó la crisis de las hipotecas, la subprime, cuando vino la crisis que no se pudieron pagar, sencillamente el mercado se derrumbó y esas hipotecas estaban envueltas en unos paquetes que se llamaban derivados, y entonces fue una caída generalizada. Y bueno, todo lo que conocemos como la gran caída bancaria del año 2008-2009, que llevó a la gran recesión. En Venezuela, la crisis más importante se vivió en el año 93 y fue una crisis de manejo de la banca por una subida de las tasas de interés, fundamentalmente. Las tasas de interés empezaron a subir. La banca se vio con un problema de liquidez, no pudo cobrar los créditos, no pudo tener la liquidez, y efectivamente no pudo ahorrar los depósitos porque no estaba cobrando los créditos. Entonces se trabó el mecanismo de la intermediación financiera y eso llevó a la banca el colapso de los medios de pago del año 93. Después vinieron otras cosas. Entonces, profesor, ¿podría decir que a partir de la crisis de 2008 se han hecho más estrictas? Sí. A partir de 2008, Basilea se pasó de la Basilea 2 a la Basilea 3, creo que fue así, está en el documento, donde las normas se hicieron mucho más estrictas, porque en realidad lo que hubo en Estados Unidos fue un relajamiento de las normas de supervisión, y los bancos de inversiones y los bancos privados, comerciales, participaron en un conjunto de actividades financieras que no han debido participar nunca y que la exponían excesivamente a riesgo, ¿no? Bueno, eliminar el Banco Central, para eliminar el Banco Central se tiene que dar otra moneda, porque mientras tú emitas tu propia moneda, tienes un Banco Central, que es el Banco Central emisor. Cuando tú tienes la dolarización, tú eliminas el Banco Central. Entonces tú lo que creas es un seguro de depósito, que es lo que ocurre en Ecuador y en Panamá, donde no hay bancos centrales, nominalmente, está el nombre, pues el Banco Central de Panamá o de Ecuador, pero no tiene función de Banco Central, pero no emite dinero. Entonces lo que se hace es que se tiene un seguro, un FOGADE, para que los bancos, si tienen problemas, como no tienen prestamistas de última instancia del Banco Central, porque no emiten dólar ni euro, lo que tienen es un seguro de depósito que actúa como si fuera un banco central. Es lo que pasa en Ecuador para la emisión, para, digamos, resguardar los depósitos bancarios. No sé si hay otra pregunta, muchachos, para ir cerrando. Digan por aquí, por favor. ¿Otra pregunta? Gwen, ¿hay otra pregunta por ahí? Hay una pregunta que quedaron arriba rezagado, profesor, que lo voy a leer. Léemela, por favor. Sí. Vamos acá arriba un poquito más. ¿Cuál es? Ok. Profesor, ¿por qué existe FOGADE cuando ya la banca aparta las reservas requeridas en el Banco Central de Venezuela? Bueno, porque el encaje comenzó
el encaje comenzó como un mecanismo de protección de los depósitos y luego evolucionó a un instrumento de política monetaria. Y más modernamente se creó los seguros de depósito para no solamente tener la línea de reservas requeridas para asegurar la liquidez, sino también para resolver y conjurar crisis, no de solvencia, crisis de liquidez. Pues la crisis de liquidez es que el banco tenga un problema momentáneo, ¿no? Que le falta liquidez y va al Banco Central o piden el interbancario, donde los bancos se prestan unos con otros, por la tasa overnight, interbancaria. Pero cuando es un problema de solvencia, eso quiere decir que el valor de los créditos del banco se destrozó porque los prestaron mal, digamos, para montar una textilera en Güiria, en lugar de montarla en el Cogel, donde hay el algodón, o en Guárico, y prestaron para montar una procesadora de fresa en Coro, donde hay que prestar para que haya chivos, ¿no? Y haya queso. Entonces, cuando hay solvencia, es que los pasivos no son suficientes para cubrir los activos. Entonces, el banco tiene un capital negativo. Ahí no hay salvación ya. Eso no es una crisis que se resuelve inyectando liquidez. Se refiere cerrando el banco, reestructurándolo y ver si es posible salvarlo o no salvarlo. ¿De acuerdo? ¿Otra? Profesor Rodrigo pregunta, ¿los inmuebles son significantes dentro de los activos de la banca o no? Sí, claro. Sí, son parte de los activos. Si son propiedad. Si son alquilados, no. Ok. ¿Otra? Aquí pregunta Stephanie, ¿y cómo sabemos Panamá ha tenido una economía estable desde los 70, por así decirlo, pero aquí en Venezuela no frena la hiperinflación? Bueno, pero este es un problema de manejo monetario, porque Chile, que tiene su propia moneda, tiene un manejo fiscal y monetario muy bueno. No tiene, salvo la crisis financiera de los 79 y 80, de ahí para acá ha sido crecimiento, salvo este año. Colombia igual, Colombia tiene su propia moneda y no ha tenido crisis importante. Tuvo inflaciones altas y ya de los 90 tiene inflación de 2%. O sea, tener moneda propia no significa tener una mala moneda propia. Ok, profesor, perdón, nos queda apenas un minuto solamente. Voy a hacer lo más rápido posible. Aquí Valeria consulta. Lo que pasa en Panamá no hay un banco central, además de que ellos están dolarizados. Es diferente. Ok, perdón. No. Okay. Antonieta, ¿qué literatura nos recomienda sobre el funcionamiento de la banca y su historia, profesor? ¿En Venezuela? Sí, aquí pregunta. ¿En Venezuela se refieren? Ajá, sí. Sí, déjame buscar el libro, un libro bueno para el sistema, para la banca, para el sistema financiero, mercado financiero, es el de Miskin. Se llama Mercado Financiero, se llama Miskin. Friedrich Miskin. Pueden buscarlo por internet, creo que voy a ver si lo tengo, se los mando. Y para el caso venezolano, les voy a buscar una referencia, digamos, y se las mando por acá por el chat. Gracias, Ahora profesor. no lo recuerdo de memoria. Ok, última pregunta de Jorge. ¿Un fondo de protección de depósitos debería evitar